Buenos días, hoy vamos a dibujar esta pieza de este eje que veis en pantalla. Forma parte del conjunto rueda carro corte que estamos realizando con Inventor. Es necesario porque vamos a tener que hacer todas las piezas para luego poder hacer un plano de explosión. Entonces empezamos, aquí vemos ya la pieza, no necesitamos tanto espacio, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las características, escala y demás. Vamos a hacerlo más pequeño. Veis el modelo, cómo debe quedar. Será un eje, ¿de acuerdo? Un eje mecanizado. Y aquí tenemos el plano de en qué consiste el eje en cuestión. Vamos a tener varias opciones a la hora de dibujar. Empezaremos, la primera estrategia de dibujo va a ser dibujar el perfil completo y luego lo haremos con operaciones. Entonces ya estamos dentro del Inventor, iniciamos un boceto 2D, nos ponemos en el plano XY, ya estamos aquí, ¿de acuerdo? Y ahora la idea, tenemos que pensar cómo vamos a hacer el dibujo, dónde vamos a poner el plano central, todo este tipo de cosas. Si queréis, por facilitar, podemos empezar desde este punto. En caso de que supiéramos que, que a la hora de mecanizar, que esto será más la segunda parte que haremos, por ejemplo, este plano va a ser donde vamos a mecanizar una parte de la pieza y otra, pues ya podemos coger este plano y ponerlo como plano central y dibujar a partir de ahí. Si no tenemos claro, pues podemos empezar, por ejemplo, desde esta punta por facilitar. Entonces empezamos con la línea. Ponemos la primera línea, aquí ya podríamos escribir pues métrica 33. Esto lo haremos después, ¿de acuerdo? Pero bueno, 33 medios. Tenemos la primera. Ahora aquí tendríamos... Sabéis que si estamos dibujando y tenemos la cota en azul, podemos escribir el valor, le damos intro y ya nos lo dibuja, ¿de acuerdo? Esto no está perpendicular, luego le pondremos las restricciones. Ahora pasamos de 33 a 40, ¿no? Este es 40, entonces... Como no tenemos claro que tendríamos que restar, pues 16,5 podemos ponerle, en este caso vemos ahí que es 40J5, pues sería, apretamos directamente y ya luego pondremos la cota que queramos. ¿De acuerdo? Como ya más o menos tenemos la escala, el mayor problema que creo yo que podemos tener es que a la hora de dibujar no tengamos la escala. Entonces, como mínimo, primero tenemos que poner la primera cota igual a la segunda y así ya vamos dibujando más o menos con la forma del dibujo, así cuando redimensionemos y pongamos las cotas, no nos va a cambiar completamente el dibujo, se nos dará la vuelta, todas estas cosas pues no ocurrirán. Tenemos este. Aquí hay varias opciones, veremos un poco cómo lo hacemos, pero bueno, lo vamos a separar en dos segmentos. Le daríamos a aceptar. Vale, esta es la forma que tenemos y fijáis, hemos hecho esta forma, hemos llegado hasta aquí, otro segmento para arriba, derecha y abajo, la parte interior, la otra parte y ya hemos vuelto hasta el principio. Entonces, cosas que tenemos que mejorar, pues venimos aquí a restricciones y le podemos decir o que es horizontal o que es perpendicular. Como ya tenemos la primera puesta, pues le diremos que es perpendicular. Luego, esta también es perpendicular a esta. Esta también es perpendicular. Esos que ya tienen las restricciones puestas, ¿vale? Si las seleccionamos así, veremos que todas las restricciones que él de forma automática nos ha puesto. Entonces, si queréis, vamos a acotar primero para que estén bien las medidas. Aquí tenemos, hemos quedado que esto sería 40, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora estamos apretando a cota, pero si veis en cota general, entre paréntesis, nos pone el acceso directo. Si yo estoy aquí y aprieto la D, que no lo estáis viendo, pero aprieto la D, ya directamente puedo acotar las alturas. ¿Eh? Yo he apretado en el teclado la D y entonces pues ya soy capaz de hacer eso. Entonces aquí tenemos que sería 40 medios, pues estamos hablando de radios. Veis que sí que parece que cuadra con el esquema. Y el grande sería 48. Vuelvo a apretar la D en el teclado
y aprieto desde aquí hasta el origen. Sería 48 medios. Cuando no estamos muy familiarizados, recordar que sería lo ideal pues coger aquí los 3 ejes y le damos a visibilidad, ¿vale? Si queréis. Al Shift, segundo botón y visibilidad. Entonces aquí ya podremos seleccionar los ejes para hacer la operación que queramos. Ahora seguiríamos por aquí. Recordar, para acelerar apretamos la tecla D en el teclado. Aquí, esto puede ser un poco confuso, deberíamos de entrar a mirar. Principios 13, dale, la cota de 12 sería la parte interna y la de 13 es la de fuera. Y ahora a continuación pues tenemos que desde aquí hasta este punto serían 25. Si veis aquí nos faltaría, tenemos esto en morado y si queremos saber por qué es, pues lo que tenemos que hacer es coger el fragmento y moverlo. ¿Eh? ¿Qué pasa con este fragmento? Que no tenemos claro. No sabemos cuánto mide este trozo. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a acotar ya. Ese trozo habíamos dicho que era 12. Entonces apretamos a la D. Vamos aquí, le decimos que esto mide 12. Veis que ya se ha puesto en el sitio. Sigue pudiendo moverse porque no hemos acabado de definir. La segunda parte, pues, si al final hemos dicho que es colineal con el 25, pues podemos, por ejemplo, generar una línea, en este caso de construcción, que vaya entre este punto y el punto que nosotros hemos definido aquí. ¿De acuerdo? Como veis, no está correctamente. Deberíamos decirle que esto es perpendicular a esto. Y ya nos lo colocaría en el sitio. Esta sigue sin estar claro cuánto mide. Y esto es porque tenemos que poner la cota general, que es 133. Entonces apretamos la D desde el principio hasta el final. 133. Ya no necesitamos más cotas. Y ahora deberíamos definir pues, lo que es la parte esta interior. ¿Cuánto es el agujero? Veis que es métrica 10, pues pondremos 10. Luego ya usaremos el elemento el feature este de poner roscas. Entonces, este sería 10. Y esta parte de dentro vemos que tiene diámetro 4. Diámetro. No nos confundamos con este tipo de errores, ¿de acuerdo? 4 sería el radio. Entonces, si es diámetro 4, tenemos que ponerle 4 medios. Ya tendríamos esto definido. Entonces, ahora nos faltaría, veis que aquí hay una serie de redondeos. Entonces, venimos aquí en empalme. Y el primero, pues es de 4, ¿no? Empalme de 4. Le diría que este y este, pues tiene un empalme de 4. Problema que hemos tenido aquí, teníamos esto en construcción ticado. Entonces, volvemos hacia atrás con control Z. O apretando aquí a la flechita. Le quitamos el tema de que sea de construcción, ¿veis? Ya no tenemos construcción. Y ahora realizamos el empalme. Podríamos haberlo hecho también configurándolo, entrando dentro, segundo botón, y aquí desclicar construcción. Pero es más sencillo así, ya lo tenemos hecho. ¿Eh? Ahora, ese radio ya lo tenemos. Aquí en vez de empalme, podemos ponerle chaflán, porque tenemos diversos chaflanes. Por ejemplo, tenemos este chaflán, veis que es 2×45. Si seleccionamos directamente este, veis que ahí nos dice que la parte de arriba y la parte de abajo son iguales, entonces solo tenemos que ponerle la distancia, que es 2, coincide, pues perfecto. 2×45, porque al final al tener la misma distancia, 2 y 2, pues es 45. Estos chaflanes no los tenemos acotados, ¿veis? Ahí hay un pequeño chaflán en esta, no tenemos acotado. Al final es la punta de la broca, esto igual hubiese sido más interesante utilizar la herramienta de agujeros, que es lo que veremos después, porque claro, aquí esto está tal cual y no tenemos la distancia. Hemos acotado aquí, le tendríamos que quitar la perpendicularidad y aquí nosotros mismos le tendríamos que dar el ángulo de la broca para que fuera correcto. Entonces, por ejemplo, coger la cota
y decirle que entre... A ver, entramos dentro del boceto. He salido por error. ¿Veis esta? Pues apretamos a la D y le decimos que entre esta y esta, pues por ejemplo el ángulo nos pone que es 7 y entre este 172. Entonces, por ejemplo, deberíamos decirle, pues si queremos un ángulo de 120, un ángulo de 160, deberíamos decirle a nosotros el ángulo que queremos que tenga. ¿De acuerdo? 180, pues manualmente le diríamos el ángulo que queremos que tenga. Por ejemplo, aquí son 20 grados, lo tendríamos que poner manualmente. Esto no es lo mejor, ¿verdad? Entonces ahora vemos aquí otro error, porque si estáis viendo, directamente podéis comprobar que la escala no coincide. Entonces es porque la métrica 10, como nos había pasado en el otro, tiene que ser 10 medios. Ahora ya tiene una forma más similar y correcto. Entonces este lo teníamos en el lado largo. Puede ser que os moleste la cota porque es una cota muy larga. Quitamos y la pondríamos respecto a esta aquí. Por ejemplo, hemos puesto 20 grados, que tendría la punta de la broca. Si quisiéramos 30 grados, pues lo modificamos. Esto ya al gusto. Podemos ponerle 30 como vosotros prefiráis. 30, en este caso pondremos 20. Ya tendríamos este bisel. Tenemos que ver aquí el bisel no viene, este correcto. La punta de esta broca a priori no va a ser tampoco así. Deberíamos de coger, seleccionar y decirle que no es perpendicular. Podríamos utilizar este punto es paralelo. Este es paralelo a este. Vamos a usar la misma broca y entonces ya solo con un ángulo ya lo tenemos definido porque al final la broca no va a acabar recta. Esto ya lo tenemos y ahora nos faltaría esta parte. Esta parte hay varias estrategias de diseño, más que nada por el modo de funcionamiento del Inventor. Si yo selecciono así, veis que esto tiene diámetro 5. Yo selecciono aquí, le digo diámetro 5. Y ahora, de la manera que funciona Inventor, yo podría seleccionar este perfil y no seleccionar este, ¿vale? Ahora lo veremos. Y la otra manera es directamente, si yo la parte de arriba no la voy a querer para que no me genere problemas, lo que voy a hacer es directamente recortarla. Aquí y veis que me ha cortado la parte de arriba y podría cortar este también. Pero esto no lo vamos a cortar, podríamos cortar ese punto y ese punto, los vamos a dejar para que veáis cómo Inventor nos permite solo seleccionar la parte interna y esta decirle que no la queremos. Entonces ya tenemos este radio, tenemos todos los radios, ¿de acuerdo? Todo perfecto. Tenemos aquí aquí nos dice, si os fijáis, de la manera que habíamos acotado, esto no es correcto porque aquí dice 10 hasta aquí. Esto tendremos que ponerle posteriormente la rosca, ¿de acuerdo? No la vamos a dibujar aquí, pero todo eso lo tenemos que tener en cuenta para después. Ya tenemos aquí el perfil, podemos poner una isométrica si queréis, o la vista que prefiráis, porque ahora lo que vamos a hacer es decirle que gire, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos perfil del eje, recordar que hay que nombrar las diferentes operaciones que vayamos haciendo, entonces le diríamos revolución, y ahora en revolución sale esto y seleccionamos el perfil. Si veis, yo me pongo aquí, aprieto al perfil, apretado aquí, y ahora tengo que seleccionar el perfil. Él directamente ya está excluyéndome este trozo, ¿veis? En otro software de diseño no nos va a dejar hacer esto, pero aquí le podemos seleccionar el perfil, si queremos todo entero o si queremos este. ¿Vale? Veis que aquí pone dos perfiles, pues si solo queremos un perfil lo seleccionamos y esto. A la hora de seleccionar el eje, como ya le hemos dado al origen, podemos venir aquí al origen, le apretaríamos y nos haría el giro. Si no tenemos el origen en visibilidad, lo que podemos hacer siempre es, una vez hayamos apretado al eje, nos venimos aquí, dejando el ratón encima y aunque no tenga la visibilidad, al ponerlo encima aparecerá en el dibujo, entonces le apretamos a eje X y de forma automática nos hará el eje. 360 grados, veis que gira en una dirección y le damos a aceptar. Y ya tendríamos
y nuestro eje. Vemos que aquí nos está haciendo alguna cosa rara. ¿Vale? Por ejemplo, cosas que nos hemos confundido a la hora de leer el plano. Aquí habíamos puesto 5, ¿de acuerdo? Esto está bien. Y aquí tenemos el radio es 4. Pero si ponemos el radio 4, lo que ocurre es que nos está saliendo fuera. ¿Veis? No está correcto. Entonces aquí deberíamos de modificar esto. Y hacerlo de forma manual. ¿Cómo lo hacemos de forma manual? Primero tenemos que coger un círculo. El círculo hemos quedado que tiene que tener radio 4. Le damos el diámetro. El diámetro, si es radio 4, pues sería 4 por 2. ¿Vale? Y ahora tendríamos que decirle que esto tiene que ser tangente. ¿De acuerdo? Buscamos aquí la tangencia, que será esta. Decimos, este es tangente a este. Y ahora deberíamos decirle que este es coincidente con este punto. Y veis que ya nos lo coloca en la posición. Por otra parte, también le diremos que este punto es coincidente con el círculo. Entonces ya veis que tenemos el círculo aquí totalmente definido y como hemos hecho antes, lo vamos a cortar. Lo podemos cortar o no cortar porque, como hemos visto, al coger aquí, la región ya la cogerá bien, pero para no tener problemas, cortamos aquí arriba y veis que ya nos define aquí directamente cuánto mide. Nos ha desaparecido, esta cota no es correcta. Ahora deberíamos de redefinir la cota y decirle que desde este punto hasta la parte de arriba tenemos 55. Veis que ya se coloca en posición y aquí ya tenemos pues todo correctamente definido. Suprimimos eso y ahora sí que tiene el elemento la forma que corresponde. Veis que ha desaparecido este pico que teníamos hacia arriba y está correcto. Estas cosas van a aparecer y tendremos que estar conscientes e intentar arreglarlo. Ahora, para ver cómo está la parte de dentro, vamos a utilizar un corte. Aquí ya más o menos vemos que la forma similar, ¿no? Si ponemos igual la isométrica igual que en el dibujo. ¿eh? Vemos que está bastante bien, pero en este caso no nos aparece este elemento no nos está apareciendo. ¿Vale? ¿Por qué no aparece? Vamos a mirarlo. Aquí está correcto, pero aquí no aparece. Entonces entraríamos en revolución y ahora cuando tenemos perfiles, veis que ha seleccionado dos perfiles. Cuando lo hemos vuelto a dar, no nos ha seleccionado las cosas como queremos. Entonces, apretaríamos aquí a... Bueno, este menú se nos ha colocado aquí, si no lo podemos quitar. Seleccionamos perfiles y apretamos aquí. Y veis que ahora sí nos lo ha seleccionado como toca y ya tenemos la pieza similar. Ahora vamos a hacerle un corte por el medio para poder acceder a la vista interna. Entonces aquí venimos a vista y veis que aquí pone media vista seccionada. Esta es una vista sencilla. ¿Qué voy a usar para seccionar? Pues cuando le apriete y a media vista seccionada, pues podré seleccionar, por ejemplo, el plano XY. Veis que no está visible porque está en gris, pero si lo pongo aquí encima lo puedo seleccionar. Entonces le aprieto. Veis que nos dice que si queremos la vista central le decimos que sí. Entonces aquí ya podemos ver directamente. Veis que está girado. Para que coincidiera deberíamos de darle la vuelta. Vale, veis que ya tenemos el punto interno y que todo el perfil pues coincide con lo que tenemos. Ahora vendría el momento de preparar las roscas. Ya no queremos esta vista, pues venimos aquí, le decimos suprimir vista en sección. Y ya vuelve a ser pues la pieza como la teníamos antes. Ahora deberemos ponerle las roscas, venimos a modelo 3D y veis que aquí pone rosca. Le apretamos y tenemos que seleccionar una cara como entrada. ¿Vale? Geometría de entrada. Cogeremos esta, ¿de acuerdo? Apretado ahí y ahora veis que el tamaño métrica 33, 3,5 de paso. ¿De acuerdo? Perfil métrico ANSI, aquí le diríamos perfil métrico ISO. Y el ISO 6G, no sé si viene definida la rosca.
Nos dice solo métrica 33. Pues dejamos ahí. Dejamos el que tenemos, le podemos decir si va a izquierdas o derecha. Y podemos decir también la profundidad. Veis que la profundidad ya viene marcada, pero nosotros podemos definirla si queremos. En este caso la profundidad es 30. En vez de llegar hasta el final, eso está en comportamiento. Le damos 30. Como ha entrado desde este lado, pues ya lo tendríamos. Veis que aquí nos ha puesto una rosca cosmética. Podríamos entrar en propiedades avanzadas y dice visualización de la rosca en el modelo. Si quisiéramos quitarla, pues la podríamos quitar. ¿Vale? En este caso se trata de una rosca cosmética que lo que nos va a permitir es que no consuma muchos datos y que pueda trabajar. Este agujero también es métrica 10, pero eso lo tendríamos que poner en el dibujo porque no lo hemos puesto. Entonces, esto ya lo tendríamos, podríamos guardar la pieza. ¿Vale? La guardaríamos no en descargas, sino en lo de consellería, expresión gráfica. Con el resto de piezas, aquí tenemos rueda, corte pieza, este sería eje, guardaríamos, diríamos que sí, y ya tendríamos la pieza. Pero esta es la primera parte del modelado. Ahora vamos a ver una segunda manera de modelar. Esta pieza ya la tenemos, todo correcto, deberíamos hacer el plano y ahora vamos a ver una segunda parte que yo creo que se adecua más a la manera de realizar la pieza, ¿de acuerdo? Este es un croquis que hemos dibujado sin tener muy en cuenta la fabricación. Ahora vamos a tener que tener en cuenta por lo que son las formas de la pieza, ¿de acuerdo? Esta pieza vamos a realizarla con un torneado. Entonces, al ser torneado, pues va a haber diversas operaciones y esas operaciones vamos a intentar que se vean reflejadas aquí. Entonces, lo primero que haremos es generar un croquis pensando en el croquis en bruto que vamos a realizar. Entonces, esto sería, tendríamos esta pieza. Podemos hacer, como hemos dicho antes, si nosotros consideramos que por aquí vamos a partir la pieza a la hora de mecanizar, pues empezaríamos desde aquí. Y si partimos desde ahí, pues hacemos la pieza pensando que ese va a ser el plano central. La pieza, aquí ya la tenemos, apretamos escape y ahora aquí le daríamos hacia el otro lado y no ponemos los biseles, no ponemos los agujeros y hacemos la pieza simple, podemos hacerla hasta el medio. ¿Vale? ¿Veis? Esto ya lo tendríamos. Y ahora le diríamos aquí pues aquí como hemos hecho antes. Abrimos el origen. Y como hemos dicho, por ejemplo, aquí yo no tengo, si no quiero marcar esto, sino el origen, yo primero he apretado el botón de arriba y ahora me vendría al eje X, le aprieto y vuelvo. Y ya me saldría directamente esto. Estos serían 33 medios. Veis que el problema de no haber puesto las primeras piezas es que nos lo va a deformar y nosotros vamos a tener que arreglarlo para que se parezca un poco a lo que queríamos hacer. Aprieto la D y le digo que todo el conjunto me va a medir 133. Él lo ha deformado y ahora otras cotas es que hasta aquí, desde el principio, esto va a medir 55. ¿Vale? ¿Veis que, como decíamos, como no hemos acotado bien, o sea, como al principio no le hemos dado la medida de las primeras piezas, esto se está destartalando. Así que deberíamos decirle que este pertenece al eje vertical, ¿de acuerdo? Eso es el plano central. Aquí no tenemos esta medida, no la tendríamos. Una rata. Esta debería medir desde aquí hasta aquí. Debe ser 55. Esta sí. ¿Vale? Esta es 55. Veis que podemos moverlo porque no sabemos cuánto mide esto. Voy a ponerle aquí las cotas. Esta sería 13. La siguiente, que sería desde aquí hasta este punto, serían 25. Ya lo tenemos acotado. Veis que poco a poco ya vamos acotando el dibujo. El ancho este sería el ancho exterior, el más grande, que sería 48. 48 medios, ¿de acuerdo? Porque ahí está hablando de diámetros. Este interior es el que tenemos de métrica. Este tenemos métrica 33. Y este sería métrica 40. O sea, diámetro 40. Sería 40 medios.
¿Vale? Ya lo tenemos ahí. Y ya tenemos la pieza acabada. Aquí solo hemos hecho como si dijéramos el bruto. ¿De acuerdo? Para que así pueda reflejar lo que son las diferentes operaciones a la hora de fabricar. Ahora esto cogeremos y le haremos una revolución. Seleccionamos estos dos perfiles y le hacemos una revolución. ¿De acuerdo? A la hora de seleccionar el eje X, le damos a aceptar y si sacáramos los planos vemos que el plano medio lo tenemos aquí. Lo hemos hecho adrede para que cuando pongamos el punto cero en el torno sea fácil que lo podamos poner en este punto. Entonces ahora las siguientes operaciones que haríamos, vamos a hacer la operación de, si queréis, vamos a hacer el agujero de atrás. Entonces vamos a tener que marcar un agujero en el punto central. Estamos aquí, le damos a croquis y para hacer agujeros recordar que tenemos que poner un punto. En este caso es un punto central, muy sencillo, y le vamos a terminar. Es que ya lo tenemos completamente definido. Bueno, y no sé por qué nos ha creado este círculo. Voy a apretar punto y lo apretamos aquí. ¿Vale? Terminamos y veis que tenemos ese punto, el marcado, y ahora tenemos que pensar en qué orden haríamos esto. ¿Veis? Tenemos un agujero de métrica 10 y luego tenemos un agujero de diámetro 4 hasta adentro. Si queréis, vamos a agujero y veis que aquí el primer agujero es un agujero con rosca, ¿de acuerdo? Aquí agujero roscado, a priori no tiene asiento, perfil métrico ISO, y aquí sería perfil métrico ISO 10, paso de 1,5. Vemos aquí si es pasante o si le doy una distancia hasta algo, ¿vale? Aquí podría decir hasta para apretar, o aquí terminación, ¿de acuerdo? Veis que aquí abajo ya ha aparecido el dibujito, donde le podemos poner que la rosca llega hasta 10, ¿vale? Que sería esta cota, y antes de la punta, ¿veis lo que nos señala aquí? Que sería 12, ¿de acuerdo? Tenemos la punta hasta ahí, y ya lo tendríamos correcto. Le damos a aceptar, y él nos haría la rosca. Ahora, si quisiéramos, podríamos volver a cortar el modelo, ¿vale? Aquí, como hemos hecho antes, nos ponemos en la vista frontal y le damos a vista, vista seccionada de vista media seccionada, veis que aquí es más difícil, deberíamos de venir al plano XY y lo cortamos, le damos a aceptar y ya vemos que tenemos el primer agujero, ¿vale? Hemos hecho este agujero hasta adentro, ¿de acuerdo? Hemos quitado la viruta y ahora deberíamos hacer la segunda parte. La segunda parte es el de diámetro 4, que nos llegue hasta 25. Entonces, ahora necesitaríamos otra vez un segundo punto, ¿de acuerdo? Porque si no, tenemos que utilizar este punto que ya tenemos. Entonces, vamos a probar, si queréis, seleccionando este punto, le damos agujero y vamos a ver si nos da la opción de hacer el agujero, que es un agujero. En principio no nos dice si tiene juego o no, entonces le diremos sencillo. La distancia hasta donde tiene que llegar, sabemos que es una distancia de 25, ¿de acuerdo? Y el final nos dice si es plano o es en ángulo. En principio vamos a ponerle en ángulo. Tenemos correcto. El único problema es seleccionar la geometría de entrada. Veis que no nos deja crear la entrada. Entonces vamos a tener que volver a crear el croquis o decirle que este boceto lo vamos a querer. ¿Vale? Veis aquí que si le pongo repetir agujero, me deja a priori hacer un segundo agujero donde le pondremos aquí las medidas, que serían 25 más 13, ¿de acuerdo? Pasante, pero como nos ha pasado antes no podemos utilizar. Entonces, como no podemos utilizarlo así, ¿de acuerdo? Podríamos compartir boceto o hacer otras cosas, pero yo creo que lo más sencillo es, volvemos a modelo 3D, le apretamos aquí y le damos a croquis. Y veis que ya se coloca en el sitio, apretando punto, lo ponemos aquí y nos aseguramos de la posición en la que está. ¿Eh? ¿Todo bien? Seleccionamos el boceto y le damos a agujero. Este agujero es un agujero simple que va a tener 25 más 13. ¿Veis? Es lo que hemos hecho antes, 25 más 13. Y le damos a... Todo esto está bien. Si le ponemos simple,
va a coger la distancia el diámetro que le pongamos. Es mejor poner aquí agujero con juego, le damos ISO. Aquí no hace falta que le pongamos nada porque esto ya está quitado. Métrica. Bueno, no, vamos a usar el sencillo. ¿Vale? Aquí en diámetro le ponemos 4 milímetros y así utilizaremos 2. Aquí 25 más 13 y así nos plasma la distancia y aquí 4. Distancia hasta el final, no tiene roscas y le damos a aceptar. Y ya tendríamos el tornillo. Vale, así mejor. Ya podemos ver la rosca, está todo correcto. Entonces aquí ya vendríamos a vista, la apretaríamos y suprimimos esta vista de sección. Ya tenemos esa parte. Ahora nos faltaría hacer lo que son esta ranura. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esta ranura? Pues hay varias opciones. Podríamos haber venido al principio y ponerlo. Podemos entrar. Aquí si veis, podemos crear un nuevo croquis que vamos a poner en el plano XY. Le damos segundo botón, nuevo boceto y creamos un boceto. Es que estamos viendo la pieza, pero a nosotros nos molesta, porque lo que queremos ver, esto, no queremos verlo, ¿de acuerdo? Sino que lo que queremos ver es el boceto que no tiene visibilidad, ¿vale? Y lo que es la revolución, esta sí que nos está molestando, entonces no vamos a poder utilizar. Veis que aquí ahora me está mostrando el boceto porque yo le he dicho visibilidad y ahora tengo que traer desde este elemento como las líneas para poder usarlas. Entonces tengo que usar proyectar geometría, que lo veis aquí. Y yo le diría que quiero que me traiga esta línea y ese punto, ¿vale? Entonces, ahora ya yo podría coger un círculo y ponerlo en este punto. Este círculo que nosotros sabemos, podemos darle la cota. Cuando aparece el diámetro, en vez de diámetro, podemos decirle radio, pero bueno, si queréis, como estamos empezando, tampoco... ¿Veis aquí? En tipo de cota le podemos decir radio si lo preferimos. En este caso, como nos da el radio, pues va a ser mejor acotar en base al radio que en base al diámetro. Ya lo tenemos, entonces le diríamos terminar boceto. Este boceto ya no nos interesa, le podemos quitar la visibilidad. Y ahora seleccionamos el boceto, que le podemos llamar ranurado 2.5. Y ahora en modelo 3D, utilizando extrusión, muy importante, ¿vale? Seleccionamos pieza. Y veis que corta, pero nos corta solo en esta dirección. ¿Por qué? Porque no tenemos que usar una extrusión tradicional como haríamos, sino que tenemos que usar una revolución. Vamos la revolución, lo seleccionamos y le damos aquí, en booleano, cortar. Ahora hay que seleccionar el eje que vamos a utilizar. El eje será pues, el eje central. Veis que el solo ya nos da la vuelta, le damos a aceptar y ya tendríamos la ranura. Ahora podemos seguir con los empalmes. Veis que aquí pues el empalme y le tenemos que decir que es un radio de 4. ¿Vale? Tenemos un radio de 4. Este sí que sale correcto, no como nos pasaba antes. Vamos a buscar. También tenemos aquí un chaflán. ¿Veis aquí arriba? Chaflán. En empalme. Al lado del empalme, más pequeñito, chaflán. Seleccionamos. No hace falta decirle que es de 45 grados porque es el primero que tenemos seleccionado. Pero si quisiéramos darle una distancia y un ángulo, pues podemos definirlo mejor. O dos distancias. En nuestro caso hemos seleccionado este, donde los dos lados son iguales. Entonces es solo poniéndole 2, seleccionando la arista, está todo correcto. Teníamos ese chaflán, tenemos aquí el redondeo, lo tenemos todo correcto. Solo nos faltaría hacer lo que es la rosca de esta parte. Seleccionamos rosca, apretamos desde aquí y como lo teníamos antes configurado, pues ya lo tenemos. Recordad que era 30, perfil métrico, ISO, 33, 3,5, aquí la rosca que nos diga, 3,5, 2, vamos a seleccionar las que nos da automáticamente y le damos a aceptar. Y ya tendríamos la pieza. Si queremos verla, por ejemplo, en un corte de 3/4, le daríamos a vista. Vista seleccionada de 3/4 y ahora tenemos que seleccionar los planos porque queremos cortar. Si pensáis, tenemos que cortar primero por el plano vertical. Le damos aquí a la flechita para que siga y nos deje coger el segundo plano porque lo queremos central. Y ahora seleccionamos el segundo plano que será el horizontal. ¿Eh? Tenemos que elegir
si queremos el plano superior o el plano inferior, bueno, aquí podemos girar o cambiando, decirle si es el superior o el inferior. En este caso podemos dejarlo así, le damos OK y ya en la vista, pues se nos pondría una vista donde podemos ver la parte interior y el corte. ¿Vale? Ahora aquí guardaríamos, aceptar, volvemos donde hemos estado antes, sesión gráfica, prácticas de Inventor, conjunto de rueda corte, y le diríamos eje, método 2. Lo guardamos y ya habríamos visto dos maneras diferentes de modelar. Esta manera es más acorde porque si veis aquí en las operaciones, ahora cuando vayamos a nombrarlo, por ejemplo aquí en agujero, lo correcto este agujero que es métrica 10, pues métrica 10 roscada, ¿vale? Aquí tendríamos, este sería diámetro 4 por, bueno, diámetro 4. Tenemos la revolución, que aquí podríamos poner ranurado diámetro, teníamos un diámetro de 5. ¿Vale? Tenemos la ranura de 5. Luego en empalme tenemos aquí redondeo delantero. Aquí ya cada uno lo que, como queráis describir las operaciones, estaría bien. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, chaflán posterior. Aquí, si recordáis, sería M30 y 3. M33. Rosca delantera. Vamos a revisar que hayamos puesto 33. ¿Vale? Tenemos 33, está todo correcto. Pues ya lo tendríamos. Recordar. Ahora podríamos, entre otras cosas, pues aquí donde nos pone genérico, ¿de acuerdo? Si apretáramos, podemos seleccionar el tipo de material. En este caso, si buscamos dibujado comprobado, material y medidas, F1180, podríamos buscarlo y si no le damos, si no lo tenemos claro y queremos hacer ponemos acero genérico y al solo nos cambiaría la medida, ¿vale? Aquí placa azul, placa rombos, tal, no sé qué, lo que fuera, ¿vale? Aquí veis metal, metalizado. Si el acero nos acaba de gustar ese y queréis poner pues un acero estándar, veis aquí, ¿vale? Si también tenéis el austenítico, el que sea, luego podríamos buscar en la biblioteca si tiene el F1180, eso ya lo veremos más adelante, pero esto sería todo. Ahora faltaría hacer los planos y lo veremos en próximos vídeos. Saludos.